¿Cuál es el secreto de la Real Sociedad para haberse convertido en una de las mayores fábricas de talento no solo del fútbol español sino del fútbol europeo? Hoy, en A Bote Pronto, tratamos de averiguarlo. Bueno, Paula, la Real Sociedad, uno de los equipos del momento, a nadie se le escapa que el equipo de Imanol no solo está siendo sensación en España, sino en Europa, un equipo que además mola ver, ¿no? Sí, mola mucho ver y que también mola mucho ver qué hay detrás de todo este éxito que está teniendo la Real Sociedad. Detrás de este vídeo, como siempre todos los jueves, tenemos el apoyo de nuestros amigos de Microsoft y concretamente de su plataforma Beyond Stats, que como sabéis es esa herramienta de estadística avanzada que recoge millones de datos de cada uno de los partidos y forma con ellos hasta 50 métricas de estadística avanzada que luego pues podéis conocer todos perfectamente, estadísticas que hablan de disparos, de conducciones, de pases, de regates y que nos ayudan un poco a comprender mejor lo que sucede sobre el césped o en este caso, por ejemplo, a equipos como la Real, que yo estoy seguro de que la estadística avanzada forma parte de manera habitual de su idiosincrasia y de su naturaleza, a incorporar en esa detección de talento que ha sido precisamente clave, Paula, en esta Real Sociedad. Sí, Juan, es que además hoy en día la estadística está aún más presente en los clubes. Tenemos el caso en la Premier como el Brentford, que hacen mucho de ese análisis en torno a los números, a lo que ofrecen, y seguro que en la Real Sociedad esto es imprescindible. No solo es imprescindible el tema de los números, la estadística avanzada, que estamos seguros de que es una parte importante de la Real, sino además tres figuras clave, que es con las cuales queremos empezar este vídeo, y una es consecuencia de la otra, así que vamos a empezar por el principio. Hablaremos del presidente Jokin Aperribay, del director de fútbol Roberto Olave y por supuesto del entrenador Imanol Alguacil. Es el primero de ellos el que luego es consecuencia de todos los demás. Jokin Aperribay, el presidente que se hizo con el cargo en el año 2008 en un contexto de crisis un poco absoluta en la Real Sociedad. El equipo estaba en segunda división, estaba en ley concursal, tenía una deuda de casi 30 millones, una crispación brutal alrededor del equipo, y es Jokin Aperribay el cual en la Junta de Accionistas General de diciembre del año 2008 hace un voto en contra del que era entonces el actual presidente, Iñaki Badiola, y se hace con el cargo, pero en una junta de accionistas que podréis ver vídeos por ahí, sí, tremendamente crispada, en la que se tienen que ir escoltados por la Ertzaintza porque hay muchísima crispación y les insultan, casi no puede hacer su discurso porque había mucha gente en contra. Que ojo, no queremos aquí criticar a la afición de la Real Sociedad, sino sobre todo destacar que Jokin Aperribay llega a la Real Sociedad en un momento de bajos históricos a nivel deportivo y de tremendísima crispación. Y es precisamente bajo su presidencia, Paula, cuando empieza a florecer la Real, enseguida se ven resultados que hemos podido comprobar en las últimas décadas. Sí, es que como bien dices, Juan, Aperribay llega en un momento de crisis tanto deportiva como económica para la Real Sociedad, y lo cierto es que desde su llegada en 2008 hasta hoy en día lo que ha hecho ha sido dotar al equipo de una estabilidad tanto económica como deportiva que hoy en día podemos ver. Entre ellos destacan tres logros principales, como que estaban en segunda división, logran ascender a primera con Aperribay como presidente y desde entonces no han vuelto a descender. Ha tenido esa estabilidad en primera y que además también ha venido acompañado de títulos. Entre ellos el equipo gana una Copa del Rey en la temporada 2019-2020 y se clasifica se ha clasificado en este tiempo 2 veces a Champions League del total de 5 que la Real lo ha conseguido hacer a lo largo de su historia. Sí, además es un club ya saneado por suerte a nivel económico y es un club que presume desde el año 2019 tener un nuevo estadio, Anoeta, que precisamente Anoeta no era viejo, no era un estadio precisamente viejo, pero esa pista olímpica pues distanciaba mucho a la afición, creaba un ambiente mucho más frío, y yo creo que el nuevo Anoeta también ha dado mucho a nivel anímico y a nivel de espíritu al equipo. Así que Aperribay coge al equipo bajo mínimos, lo recupera en esa buena gestión, sobre todo en lo económico, y para lo deportivo, que ya iba bien antes, pero sobre todo le da el último cambio cuando en 2018 confirma y consigue la vuelta de Roberto Olave, el cual es actualmente director de fútbol, que es un cargo que incluso está por encima de director deportivo. Es decir, director deportivo es simplemente en que se encargaría un poco de la parcela de fichajes del primer equipo, pero director de fútbol es un poco director de operaciones que tiene con todo el control en todo lo deportivo, cantera, clubes asociados y un poco una perspectiva muchísimo más general. Y Roberto Olave, que ya había tenido una etapa previa de 2002 a 2005 en la cual la Real había estado en Champions, había tenido cierto éxito, es en esta etapa, desde 2018, cuando de verdad provoca una transformación increíble en la Real Sociedad. Pero hay que decir, Paula,
que le costó llegar, porque al Sí. principio llegó y tuvo algunos roces con gente que no podía realizar esta transformación, digamos, sin tener el control absoluto. Sí, es más, él llega en marzo de 2018, en un momento donde la Real Sociedad deportivamente estaba, creo, Juan, en quinta posición. A partir de ahí echan a Eusebio, Loren, que era la persona entonces, ese director deportivo que estaba en el cargo, también se va con él, apuestan por Olave, y a partir de entonces Olave trae consigo, ¿no?, una nueva forma de estructurar el equipo y estructurar la Real Sociedad, que es ese trabajo continuado que vemos hoy en día y que le ha dado tanto éxito. Sí, Olave, hay que aclarar que había tenido aparte de ese de 2002 a 2005, un mini periodo en 2016, porque es cuando realmente Aperribay le quiere recuperar para la causa. Según vimos en diarios como por ejemplo el diario Marca, debió tener sus más y sus menos. Él se fue a los 8 meses diciendo que había sido por motivos personales. Pero bueno, según se vio en prensa, quizás tuvo sus diferencias de principios con el propio Eusebio, con el propio Loren que tú mencionabas, que eran los que se encargaban por entonces de la parcela deportiva, sobre todo lo que tiene que ver con el primer equipo, y no es hasta que se van ellos cuando, como tú bien decías, ya definitivamente se asienta Olave como director de fútbol de la Real Sociedad y provoca, insistimos, una transformación estructural completa en el equipo, que tiene que ver, Paula, primero con lo que él llama áreas de desarrollo, o unidades de desarrollo, que vienen a ser diferentes áreas especializadas en el club en muchísimos ámbitos y que traen a la Real Sociedad un montón de profesionales que conocen mucho de lo suyo y que se especializan mucho en lo suyo. Sí, al final Olave decía en varias entrevistas, ¿no?, que un poco su idea al llegar era evitar ese hombre orquesta, ¿no?, esa persona que se encargaba de diferentes áreas dentro del club, decir, no, esto no lo queremos, vamos a apostar por gente que realmente sabe y está especializada en lo suyo, y es un poco lo que hicieron, ¿no?, con área como de unidades de desarrollo, de evaluación de datos, unidades de salud y rendimiento, es decir, traer gente para este cargo, psicólogos, fisioterapeutas, y entre ellos, algo que fue muy sonado en su momento, es que también apostó por la llegada de periodistas, ¿no?, para ese área de scouting, de gente que salía de redes, que comentaba el fútbol en Twitter, que sabía mucho de ello, y traerlo para el organigrama. Sí, esto era un poco de lo más sonado. El área de scouting, que la lidera Eric Bretos, pues incorpora a gente como Abel Rojas, Guillermo Valverde, Tomás Martínez, que algunos de ellos pues tenían pasado, los conoceréis perfectamente por medios como Ecos del Balón o Marcador Internacional. Pero es una buena seña de lo que empieza a suceder en la Real Sociedad, ¿no? Esa especialización brutal del equipo vasco, que mejora al conjunto en todos los estamentos y que internamente provoca una transformación que luego se va viendo poco a poco sobre el campo, y eso que estamos hablando de apenas 5 años desde que llegó de manera definitiva Olave al equipo. Evidentemente esto tiene también su efecto en la plantilla y en lo deportivo. Ya sabéis que durante estos años ha habido también bastante movimiento, se han marchado futbolistas que habían sido importantes como William José, Canales, Juanmi o Diego Llorente, pero ojo a lo que ha llegado, porque no solo fichajes como Silva, Merino o Remiro, sino también el ascenso de canteranos como Zubimendi, Barrenechea y Lenormand. Y yo creo que aquí, pues bueno, vemos un poco un primer anticipo de lo que habrá en lo deportivo, pero que tampoco se entiende, Paula, y ya sin el nombre definitivo de los 3 que queríamos colocar como nombres principales en este inicio. Hemos hablado de que Aperribay coge al equipo en un mínimo histórico, lo recupera económicamente y lo devuelve a Primera División e incluso a Europa. Vemos a Olave, que ya con el equipo asentado en Primera División lo lleva a otro nivel con esa transformación por dentro. Y Olave es el que finalmente confía en el hombre que ahora estaremos viendo en pantalla, en Imanol, probablemente entrenador del momento, no solo a nivel español, sino a nivel europeo, y que venía de la Real B, tuvo ahí sus primeros pinitos y finalmente se asienta como entrenador de la Real, Paula. Exacto, y no fue ni mucho menos un proceso del todo sencillo para Imanol, porque él llega en marzo, le dan la oportunidad, acaba la temporada en la Real Sociedad, pero lo cierto es que la apuesta de Olave, una vez llega el verano, llega esa nueva temporada, es apostar por Asier Garitano como entrenador. No sale del todo bien. Yo creo que a partir de ahí es un poco ese punto de inflexión de decir, bueno, pues vamos a apostar a lo mejor por un entrenador de la casa que conoce bien lo que es el club, que venía, como tú bien dices, de entrenar al filial, y a partir de ahí le dan la oportunidad en diciembre de la siguiente temporada, y entonces ya pues hasta ahora. Sí, de hecho ya sabéis que bueno, desde que llega Imanol en esa primera temporada acaba en 6ª posición, pero ya la Real Sociedad, una vez llega Imanol, no sale de los 6 primeros en la liga, se instala en esas posiciones de cabeza y se convierte en un equipo absoluta referencia. Así que esta nos parecía la primera de las claves, ¿no? Sí. Estas 3 figuras, Aperribay, Olave e Imanol, es un tridente sin el cual no se entiende el éxito de la Real. Pero nos vamos concretamente
a unas palabras de Olave, que podríamos un poco calificarlo como la mente pensante en las sombras de esta Real Sociedad. Él da muchas entrevistas, es una gozada poder disfrutar de una personalidad tan influyente, en un equipo tan influyente, que sea tan transparente con lo que está sucediendo entre bambalinas, y siempre menciona mucho el tema de somos un equipo que desarrolla talento, somos un equipo que se focaliza en hacer mejores a los futbolistas, en hacer los mejores futbolistas posibles, en lo que decíamos al principio del vídeo, ser una fábrica de talento, y para eso hay dos claves que son las fundamentales que queremos analizar en el vídeo de hoy. Por un lado, la cantera, y por el otro, los fichajes. Si te parece, Paula, empezamos por la cantera. Exacto, tiene esas dos vertientes, y en lo que es la cantera, Olave siempre destaca que su objetivo con la Real Sociedad es ser un club 60-40. ¿Qué quiero decir con esto, Juan? 60% en el sentido de que ese primer equipo esté formado por al menos un 60% de futbolistas de las categorías inferiores. Ambicioso, ¿eh? Sí. Ambicioso. Es algo que no tantos clubes tienen. Yo creo que una cifra a la que aspirar alta, desde luego. Es claro, es más de tu plantilla, y un 40% en fichajes, con los que el objetivo ahí está, que luego entraremos en ello, es acertar. En lo que es la cantera, ¿qué ha hecho Olave para poder llegar a este objetivo que se ha marcado? Pues, en primer lugar, de los futbolistas de la cantera, la idea es que un 80% de ellos provengan de Guipúzcoa. Olave siempre destaca mucho en las entrevistas lo importante que es la identidad, el tener jugadores que sepan lo que es la Real Sociedad, ese sentimiento y esa identidad, y para ello otro 20% son de futbolistas de otras partes de España o incluso del mundo con el que la Real Sociedad tiene convenios. Esto es curioso, porque hay que decir que al final Guipúzcoa, pensad, es una como mini Uruguay de España. Uruguay, que ya sabéis que es un país que destaca por muy poca población, muchísimo talento futbolístico. La Real Sociedad, con un 80% de jugadores canteranos de Guipúzcoa, pensad, y luego lo mencionaremos, en la cantidad de futbolistas súper talentosos que ha sacado para el primer equipo. Pero esta regla, 60% de jugadores del primer equipo, quiero que sean formados en la cantera. Y para ello, mi cantera se va a integrar de 80% jóvenes, muchachos que son de la tierra, para que se sientan muy vinculados al equipo. Claro, y lo llamativo, Juan, de esto es que la Real Sociedad, hasta que los jugadores o niños, en este caso, no tienen 12 años, no llegan a las categorías inferiores. Es decir, hasta prácticamente infantiles, el jugador no se forma en la Real Sociedad, sino que es más que los clubes con los que tienen convenios, y a partir de ahí ya llegan al club. Que eso Olave siempre en las entrevistas habla de dejamos que hagan un primer filtrado, ¿no? Y por eso hace insistencia en que tiene que haber mucha confianza y mucha compenetración con esos clubes con los que tienes convenio, porque de ellos depende ese primer filtrado del que luego te van a llegar futbolistas. Pero como decimos, no es hasta los 12 años cuando ya llegan técnicamente a Zubieta, y además en Zubieta es un lugar donde se prima, Paula, no solo lo deportivo, que esto ya lo escuchábamos en su momento de la Masía, por ejemplo, en sus épocas de máximo apogeo en el Barça, se centra mucho en lo educativo también. No solo es importante el fútbol, sino que también es importante que los chavales salgan formados para la vida, porque a nadie se le escapa que la gran mayoría de los que están allí no van a conseguir hacerse un hueco en el primer equipo. Exacto, y para ello Olave en esa entrevista, ¿no?, resaltaba mucho cómo habían logrado que en los últimos 10 años al menos un 60% de los entrenadores que tenían de niños de entre 13 y 17 hayan sido docentes. Es decir, que no es que simplemente tengan el título de entrenador, sino que también tengan el de magisterio para acompañar al jugador en esa época de crecimiento y de tener una educación y de saber que eso realmente también es importante para ellos. Y otro punto interesante también a la hora de, digamos, esta preocupación que vemos que en estas reglas que estamos un poco desgranando, de cuidar a los chavales, de protegerles un poco del fútbol de élite, que es muy exigente, que muchas veces conlleva muchas consecuencias. También una cosa muy interesante es que hay mínimos de minutos para los jugadores cuando están en categorías de muy pequeñitos. Es decir, los futbolistas que están en infantiles y en cadetes tienen que jugar mínimo todos los de la plantilla un 50% de los minutos, que esto evita que haya chavales que, lo vemos en muchos equipos lamentablemente, no jueguen ni un minuto, estén chupando banquillo cuando lo que tienen es que pasárselo bien. Y ese porcentaje es el 35% en juveniles. Esto además permite que quizás, oye, por ejemplo, chicos que no están destacando en lo físico porque son pequeñitos, porque han tardado en desarrollarse, no les descartamos a la primera de cambio, sino que siguen ahí y además están obligados los entrenadores a que les den minutos. Claro, y esto habla, Juan, un poco de la idea de lo que es cantera y no tener futbolistas que lleguen para el club y que ya enseguida, si vemos que igual no sirven o no es lo que esperábamos, desecharlos, ¿no? De casi los 700 jóvenes que el club ha traído en los últimos 20 años, la media de estancia en la Real Sociedad es de 7 años y medio. Que esto yo creo que es unos datos que muy pocos clubes probablemente puedan presumir de ello.
Con esto yo creo que queda claro que Zubieta es una cantera de absoluta élite que ya llevaba mucho tiempo funcionando bien antes de que llegase Olave, ojo, y él mismo lo reconoce en las entrevistas, que él no se cree la consecuencia de todo cambio, pero sí es verdad que la ha llevado quizás a un próximo nivel, cómo cuidan los chavales y cómo están, ojo, consiguiendo ese objetivo que es muy ambicioso, el 60%, llenando su primera plantilla de futbolistas absolutamente sensacionales. Desde ese 2018 que llegó él, han ascendido al primer equipo futbolistas increíbles como Zubimendi, Zubeldia, que ya estaba pero se ha sentado en el primer equipo de la mano de Imanol y ese cambio, esa transformación como central, Barrenechea, Mikel Oyarzábal, Elustondo, Odriozola, allí en Turrientes, pero vemos que es una cantidad de futbolistas para un lugar tan pequeño como Guipúzcoa, absolutamente increíble. Sí, yo creo que habla también, Juan, de la facilidad que se le da al jugador para que una vez llegar al primer equipo puedan adaptarse fácilmente a lo que el entrenador quiere, al sistema y a esa idea de juego que yo creo que desde bien pequeñitos lo trabajan en la Real. Sí, y este me parece un punto fundamental. Hablábamos antes de la Masía, yo creo que un poco como referente, que nadie se enfada en la Real, pero a nadie se le escapa que siempre ha sido un referente a nivel de cantera en España y en el mundo. Se hablaba mucho del ADN Barça, ¿no? De que desde los infantiles o los benjamines hasta el primer equipo todos jugaban lo mismo. Y eso yo creo que con el estilo que está implantando Imanol en el primer equipo, probablemente hemos visto también en entrevistas que Olave un poco decía que la ambición es que todos jueguen igual y que todos jueguen al mismo estilo. Y aquí tenemos que enseñaros la primera de las infografías que traemos hoy de la mano de Microsoft y de la plataforma Beyond Stats para entender un poco, vale, todos los equipos quieren jugar lo mismo, pero ¿qué juega la Real Sociedad de Imanol? Y aquí lo estamos viendo en pantalla, la Real Sociedad de Imanol juega a ser un equipo agobiante, asfixiante y que no te deja en paz ni un minuto del partido. Exacto, ¿no? Esa presión que tú señalas, esa recuperación tras pérdida es algo muy seña de la casa, marca de Imanol, de un equipo que además tampoco rechaza la posesión, pero que sí vemos y echamos un ojo a las estadísticas, es el primer equipo de la Liga que mayor recuperaciones hace en campo rival, con un 27,9, un 28% de balones que recuperan son en campo rival. Esto habla, ¿no?, un poco que si tú ves a la Real Sociedad jugar, es un equipo que plantea la línea defensiva muy arriba, y que pretende hacer el campo pequeño y a partir de ahí, con los futbolistas tan juntos, recuperar la pelota y enseguida hacer esas transiciones. Sí, absolutamente. Vemos en estas estadísticas, tampoco vamos a ir uno por uno, pero con el porcentaje de recuperaciones en campo rival y con las recuperaciones por minuto, son líderes en la Liga y eso nos habla de que es un equipo que tiene una muy buena presión y que vive en campo contrario. Además, a nivel ofensivo, vemos que es un equipo que también vive mucho en campo contrario, es el tercero en cuanto a posesión, porcentaje de posesión en campo rival con un 32,3%, solo detrás del Sevilla y del Real Madrid, y además es un equipo que es muy ancho cuando tiene el balón. Es el equipo que mayor amplitud a nivel posicional, según las estadísticas, tiene de toda la Liga, lo cual, insistimos, pues al final nos hace entender cuál es la filosofía de la Real de Imanol. Equipo que vive en campo contrario, que te agobia, que te roba en tu propio campo y que además cuando está atacándote tienes muchísimos flancos abiertos porque el equipo está súper abierto, con Cubo en una banda, con Barrenechea en otra y con muchísima presencia de futbolistas en tu propio campo. Claro, tienes a Barrenechea para buscar esa profundidad. El tener la línea tan adelantada también hace que, por otro lado, si pierdes el balón, no tengas que correr hacia atrás, que eso suele costar mucho a los defensores, y esto al final nos habla de una Real Sociedad que busca ser propositiva, protagonista, pero siempre juegan, como tú bien dices, en campo rival. Y es una Real que transmite esos valores a los chavales de la cantera y por eso vemos como cada temporada con tanta solvencia suben y suben y suben y no paran de subir futbolistas al primer equipo, que no es que tengan unos minutos de manera testimonial, sino que, por ejemplo, en este caso yo creo que esta temporada está siendo la confirmación de Barrenechea, por ejemplo, la pasada probablemente lo fue de Zubimendi. Siempre sale alguien que también es uno de los objetivos que decía Olave, que mínimo un canterano por temporada siempre irrumpa en el primer equipo y lo consiguen transmitiendo una filosofía que va de todas las categorías inferiores, desde benjamines, desde infantiles hasta el primer equipo. Ya hemos hablado de la cantera, hemos hablado de Zubieta, que a nadie se le escapaba que era una de las claves de este equipo, pero la otra es los fichajes. Y aquí, ojo, tenemos que hablar de una política de fichajes que nos recuerda, Paula, un poco en filosofía al Sevilla de Monchi en sus mejores tiempos, al Borussia Dortmund, al Brighton ahora, ¿no? Una política de fichajes de fichar poco, pero con muy buen ojo, fichando por debajo del radar y captando talento que luego pueden desarrollar. Sí, es más, Olave siempre destaca que la Real no es un club que firme demasiado, pero que tenían esa obligatoriedad con ellos mismos de, oye, lo que fichemos
necesitamos que sea un acierto y que triunfe. Hablábamos antes de que la Real es un club que forma también canteranos, pero también forma esos jugadores que llegan al equipo, y para ello tiene una filosofía de cero filtraciones en lo que es la llegada de jugadores. Son duros con nosotros, Sí. Paula, no nos pasan ni una, porque ya sabemos, y lo sabe todo el mundo, que un poco Imanol también Sí. es muy estricto con la prensa, es uno de los entrenadores, por ejemplo, en los que expresó un poco de descontento con el tema de que se metiesen cámaras dentro de los vestuarios. Es un equipo un poco, digamos, celoso de las miradas externas, quieren proteger sus secretos, quieren proteger esa receta de la Coca-Cola que tienen allí con el éxito del equipo, y eso también se traslada a los fichajes. Como quieren fichar por debajo del radar, como quieren fichar a gente que no es tan conocida, no quieren dar pistas a otros equipos y no permiten ningún tipo de filtración, como pudimos ver en un reportaje que hacía Relevo y en el que preguntaban a alguna gente que había trabajado con la Real y decían, no, en el momento en el que se enteran de que estás filtrando algo a la prensa, matan la negociación y se acabó. Y yo creo que un claro ejemplo de ello fue cuando ficharon a David Silva, que en su momento fue un boom en temas redes, y porque además fue un tipo de fichaje que no se filtró y que sobre todo llama la atención por el jugador que era. Sí, y con esta política de intentar un poco replicar el éxito que tuvo el Sevilla, Borussia Dortmund, ahora Brighton, ese fichar por debajo del radar, y esa política de cero filtraciones, no se dice nada a la prensa, han tenido muchos casos de éxito. Esta es la realidad. Mencionamos una lista de la que luego analizaremos algún caso un poquito más en concreto, pero son Kubo, Brais Méndez, Sorloth, David Silva, Odegaard, Isaac, Monreal, Remiro, Mikel Merino. Son una cantidad de fichajes muy alta que hay que decir, Paula, y con esto vamos a pasar a comentar un poquito más ejemplos concretos. Ojo, no solo es importante identificar buen talento y tener esa capacidad para verlo antes que nadie, sino también el generar un contexto en el que esos nuevos fichajes se sientan cómodos y rindan a las mismas maravillas. Y yo creo que eso Olave con la Real Sociedad lo ha conseguido y tenemos buenísimos ejemplos de ello. Sí, un caso precisamente de esto que hablas es el de Kubo, un futbolista que llega a la Real Sociedad, y el primero de nuestros nombres que llega a la Real después de unas cesiones no muy exitosas en cuanto a su carrera. Está un primer año en Mallorca, donde lo hace bien, luego se marcha al Villarreal, Unai Emery apenas cuenta con él, interrumpe en su cesión, se pasa a la segunda vuelta de la temporada en el Getafe, tampoco. Y luego de esa temporada va al Mallorca, y ya la Real Sociedad, un poco viendo ese potencial que ya demostró en esos equipos, lo ficha y apuesta por él. Sí, apuesta por él. Ya sabéis que Kubo sigue siendo en parte propiedad del Real Madrid, mantiene el 50% de sus derechos y una opción de tanteo, pero pagó solo la Real Sociedad por él 6,5 millones de euros, lo cual es, viendo hoy cómo está rindiendo Kubo, de locos, pero nadie podía anticipar, Paula, ese rendimiento que ha dado Kubo en esta temporada pasada, que marcó 9 goles, 7 asistencias. Esta temporada lleva 5 goles, 2 asistencias. No es el Kubo, era un Kubo en Mallorca, por ejemplo, que rindió bien, veíamos que había cositas, que era un futbolista que podía destacar, ya venía con mucho nombre de cuando pasó por la cantera del Barça, que ya despuntaba desde muy pequeño, pero no nos podíamos imaginar este tipo de rendimiento, y aquí es un nuevo ejemplo, como decíamos, de no solo es suficiente con ver que Kubo tiene buen talento, sino el haber creado el contexto perfecto para que ese futbolista explote. Y es precisamente en entrevistas donde vemos que Kubo, no solo en el club, sino en la ciudad, ha encontrado un poco su casa. Sí, y además, Juan, te lo recojo un momento, creo que esta está siendo la temporada donde no habíamos visto aún a un Kubo que tradujese su juego en números y en cifras, que es lo que está haciendo precisamente ahora, tanto en goles como en asistencias, que también yo creo que su llegada a la Real Sociedad le ha obligado un poco a implicarse más en lo colectivo, tanto como con Brais Méndez, como Mikel Merino, del que luego hablaremos, y que este paso adelante no sorprende. Eso es un rendimiento, Paula, en lo deportivo, que tiene mucho que ver también con lo personal. El propio Kubo, en una entrevista en Radio Euskadi, decía: creo que este equipo hace mejores a los jugadores, sobre todo lo sentimos los que venimos de fuera, por eso los que venimos damos ese salto de calidad. Me parece que eso es brutal, el hecho de que haya ya futbolistas que te perciban como un club en el que puedo ser mejor, te hace mucho más fácil la vida a nivel de negociar, porque ya lo hemos visto, por ejemplo, insistimos con el caso de Brighton, pero me parece que es un poco el paralelismo que encontramos en Inglaterra. Por ejemplo, allí va Ansu Fati, porque Ansu Fati ya sabe que en el Brighton puede recuperar su mejor nivel, y en el caso de Kubo, que él mismo lo reconozca, pues nos habla de eso. Y además, si escucháis entrevistas de él, siempre hace muchas bromas con lo bien que se llevan en el equipo, con que es un equipo muy tranquilo, con gente muy normal, que en la ciudad
Hay un ambiente muy bueno para un futbolista que la gente le reconoce y le pide fotos, pero que no hay mucho agobio, que no hay mucha presión, no hay mucho paparazzi, y yo creo que eso es fundamental, el que te reconozcan como tal, como un club en el que puedes dar un paso hacia adelante. Sí, ¿no? Yo creo que eso habla también muy bien de la Real Sociedad a la hora de querer que jugadores lleguen al club, sobre todo jóvenes, y decir, bueno, es que tenemos ya casos de futbolistas que han triunfado aquí y tener esa fama de club que sabe potenciar a esos jóvenes. Y hasta tal punto lo ha potenciado que si vemos ahora este nuevo gráfico de Beyond Stats, tenemos estos datos en los que Kubo destaca como uno de los mejores futbolistas ofensivos de la liga. Es el 9º de toda la competición en cuanto a pases que generan disparos, con más de 2 por partido. También genera hasta 3 acciones de alto impacto ofensivo, lo cual le convierte en el decimotercero de la liga. En cuanto a acciones de alto impacto ofensivo nos referimos a acciones que generan una ocasión de gol, y también promedia casi una conducción de ese alto impacto, una conducción que genera una ocasión, que lo convierte en el 12º mejor jugador de la liga. En resumen, nos encontramos ante un Take Kubo que con sus conducciones, con sus regates, con sus pases, con su visión de juego, está constantemente generando ocasiones de gol para la Real Sociedad y siendo uno de los líderes de la liga en eso. Sí, exacto. Esto al final habla muy bien de esa evolución de la que hablábamos de Kubo, de ese paso adelante que ha dado esta temporada y que se está sabiendo traducir en números. También ha dado un paso adelante, no sé si 1, 2, 3 o directamente un salto mortal, es Mikel Merino, otro caso de adaptación perfecta y de por qué la Real Sociedad no solo tiene buen ojo fichando, sino un trato excepcional a la hora de desarrollar talento. Mikel Merino también era un súper talento, una súper promesa cuando irrumpió en Osasuna, esas temporadas en segunda división en las que consigue incluso el ascenso. De hecho, otro gran club captador de talento como es el Borussia Dortmund lo ve primero, lo ficha, pero sin embargo ese paso por el Borussia Dortmund en el que apenas tiene minutos, e incluso por el Newcastle de Benítez, en el cual al principio sí es importante pero poco a poco va perdiendo protagonismo, digamos que bajó un poquito el suflé sobre un Mikel Merino del que esperábamos muchísimo. Y es ese contexto, Paula, en el que de repente llega la Real Sociedad, la Real Sociedad dice, yo en este chico sigo viendo cosas, y vaya si veían cosas. Sí, es que además Mikel Merino pasa por el Borussia Dortmund, Tuchel le coloca más como si fuese un central, una posición en la que él no había estado acostumbrado a jugar y en la que no termina de adaptarse, apenas tiene oportunidades como tú bien dices. Rafa Benítez apuesta también por él en el Newcastle, juega una primera vuelta, se lesiona y a partir de ahí su rendimiento decae, pero es de nuevo, Juan, lo que comentábamos de la Real Sociedad, ve este tipo de jugadores que igual no están pasando en un buen momento en su carrera, lo recupera y ha sabido sacar todo su potencial. Desde que está en el conjunto vasco es uno de los mejores jugadores, te diría, en su posición en la liga, uno de los mejores de la liga, lo demuestran también los datos que tenemos de Beyond Stats sobre él, es el segundo mejor futbolista de la liga en recuperaciones en campo contrario, con casi 3 por partido, solo detrás de Coque, y es el segundo mejor de la liga en duelos aéreos ganado por partido, con algo más de 5, y está solo por detrás de la tasa y de delanteros de este perfil, sí, delanteros de perfil Murici, para que nos entendamos. Es decir, Mikel Merino en un equipo, como decíamos antes, de la Real, que quiere presionar, que quiere robar, que quiere estar en campo contrario, estos datos nos hablan de un futbolista que es clave. Es que si hay algo que tiene precisamente Mikel Merino es esa buena colocación en el campo, un futbolista que además lo vemos de interior en la Real Sociedad, donde lo vemos a primera altura, bajando a distribuir, tiene una gran llegada sobre todo a área rival que se traduce en disparos, en peligro, y al final este tipo de estadísticas nos sorprenden en un jugador que es completísimo y fundamental para la Real Sociedad. Un ganador de duelos nato, que es fundamental para un equipo que quiera presionar en campo contrario, que quiera vivir en campo contrario, que ojo, si no será titular con la selección en esta próxima Eurocopa, va camino de ser desde luego importante, y que él mismo sobre su fichaje por la Real decía en agosto de 2020 en una entrevista para el Diario de Navarra, tenía muy claro a la hora de volver a casa el intentar tener un entorno en el que me encontrara a gusto y no meterme presión para hacer las cosas rápido. En la Real vi un club muy familiar, muy parecido a Osasuna en los valores, en el entorno y en la forma de hacer las cosas. Y bueno, yo creo que esto de nuevo ensalza esa capacidad de la Real como desarrolladora de talento, ¿no, Paula? Sí, no, y además que Imanol lo tiene claro porque ya se ha encargado de decir en varias ocasiones que para él es el mejor futbolista de la liga. Así que con uno de los mejores futbolistas de la liga dio la Real Sociedad, y también con uno de los futbolistas del momento dio en el caso de Ishak, otro de nuevo, y es el último de los 3 ejemplos que traíamos hoy. Hablábamos de Take Kubo, hablábamos de Mikel Merino, otro gran
revalorizado en la Real Sociedad es Isak, que llegaba con gran cartel, Paula, con un cartel de supercrack a nivel europeo, que de nuevo fue identificado primero por el Borussia Dortmund, pero que no acababa de funcionar antes de llegar a la Real. Claro, y ahí es cuando aparece justamente la Real, lo repesca del Borussia Dortmund por 10 millones de euros, y luego en las temporadas que se pasa en la Real Sociedad vimos a un jugador que tenía una gran calidad técnica, que igual le faltaba esa agresividad cara a puerta y sobre todo en buscar el gol, pero un futbolista completísimo que el Newcastle enseguida lo ve y paga por él más de 70 millones de euros, convirtiéndose así en la venta más cara de la Real. Fue difícil de creer ese desembolso que hizo por Isak, pero desde luego lo valía porque había tenido temporadas brutales con 9, 17 y 6 goles. Había dado un paso al frente, sobre todo en lo que tiene que ver con lo goleador. Pero nos parecen 3 ejemplos brutales. Exacto. Decíamos, la Real no se entiende sin la cantera y tampoco se entiende sin los fichajes, los cuales no son solo identificar buen talento, sino desarrollarlo. Y perfectos ejemplos de ellos son Take Kubo, son Isak y son Mikel Merino. Y ya nos lanzamos a las conclusiones, Paula, y lo primero de todo tiene que ver con el rendimiento deportivo. Desde que llegó Olave, a nadie se le escapa que la Real Sociedad va lanzada en cohete prácticamente. Exacto, porque desde que llega Olave, recordamos en marzo de 2018, el equipo logra la siguiente temporada, la primera que él tiene un poco para planificar bien el equipo, logra esa Copa del Rey y ha terminado siempre desde entonces en puestos europeos con un sexto lugar, un quinto, un sexto y esta última temporada con esa clasificación a Champions League. También les ha ido muy bien en el mercado de fichajes porque han hecho las 2 ventas más caras de la historia de la Real Sociedad, además con cada uno de las piezas fundamentales. Un fichaje que revalorizaron, que es el de Isak, y lo vendieron por 70 millones de euros, y un canterano, como es el caso de Odriozola, que vendieron por 32 millones al Real Madrid y que ponen en valor esas 2 patas de la fábrica de talento que es la Real Sociedad. Además, no solo han tenido éxito en la venta de futbolistas, sino, como decíamos, en el incorporar a la élite futbolistas clave, futbolistas fundamentales para el primer equipo. Hay muchos ejemplos, no solo en la Real Sociedad, sino en otros equipos de la Liga. Sí, precisamente en el Alavés, Juan, tenemos a Gorosabel, a Guevara, a Guridi, a Alex Sola. Hay más jugadores, pero esto quiere decir que incluso esos futbolistas que igual no se cuenta con ellos para el primer equipo, están teniendo también su presencia en otros equipos de la Liga. La Real Sociedad podemos decir que está desarrollando talento por encima de sus capacidades, no puede absorber tanto y se lo tiene que regalar a los vecinos como el Alavés porque no puede quedarse con todo y por supuesto se ha quedado con mucho de ese talento para sí. De hecho, la Real Sociedad vimos que en fases de la temporada pasada fue el equipo de la Liga que más canteranos tenía en su plantilla. Sí. Fue en algunas convocatorias, creo que en una fase final de la Nations League con España, el equipo que más futbolistas españoles aportaba a la selección y a nadie se le escapa a los grandes nombres que han ido subiendo desde la llegada de Olave al primer equipo, como decíamos, Oyarzábal, Merino, Kubo, Lenormand, futbolistas Zubimendi, absolutamente brillantes, que hoy en día son indiscutibles no solo en su equipo, sino en toda la liga. O sea que esta estrategia de Olave del desarrollo de talento, podemos decir que ha sido un éxito absoluto. Un éxito y además en un proyecto que parece que está en crecimiento, porque esta es la primera temporada ahora de la Real Sociedad que se clasifica a Champions con Olave y que a partir de aquí está por ver qué más tiene que decirnos. Pues esperaremos a ver qué más nos tiene que decir esta Real Sociedad. Como veis, una desarrolladora de talento nato, una fábrica de talento gracias a esa mente pensante de Olave, a esa estructura, a esa planificación, a ese amor por la cantera, a ese cuidado en los fichajes. Dejadnos en comentarios qué os parece esta Real y cuál pensáis que es el techo. Si pensáis que, quién sabe, quizás pueden aspirar a pelear por títulos ya dentro de poco. Y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.